Entonces, Palabras changuitos, que hoy no me precisamente. falle nada. Que hoy no nos falle nada del internet, que hoy no nos falle nada de la computadora, hoy vamos a rogar a la tecnología. Bueno, entonces voy a darle inicio con la sesión. Pues nuevamente gracias por estar el día de hoy. Algunas personas me han escrito, creo que han tenido algunas complicaciones laborales. No hay problema. No soy estricta en el sentido de, ay, si no subiste la tarea la semana pasada, ya no Es la acepto. café, pero No. no sirve. Entonces, lo que sí será importante es que no se atrasen, porque creo que a partir de y los últimos 3 sesiones van a ser un poco complejas. Entonces, no es que sean complejas de dificultad de comprensión, sino que son laboriosas. Entonces, son actividades que nos van a quitar un poquito de tiempo y yo por eso recomiendo que traten de no atrasarse tanto, porque igual les recuerdo que para poder tener la constancia sí necesito que tengan el producto final, eso sí, pero el producto final lo vamos a estar haciendo desglosado durante estas sesiones. Entonces, nada más esa es mi recomendación. Y otro recordatorio, nada más que pongan por favor su nombre completo y plantel en el chat para el pase de lista. Y ya sin otro preámbulo, pues va a comenzar ahora el maestro Ricardo para que nos muestre cómo él toma las clases en Zoom desde su celular, que por ejemplo a mí me pasó la semana pasada. Las computadoras actualmente ya tienen menos capacidad que los celulares, entonces se vuelve muy complicado entrar a clases de Zoom o el otro Meet o StreamYard o algunas de esas porque la capacidad de la computadora ya no da. Pero ahora nuestros celulares tienen muchas funciones y nos pueden ser muy útiles. Entonces ya, ahora sí, maestro, puedes, Hola. perdón. Sí, 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 no, no hay problema. Bueno, pues les comento, ¿no? La semana pasada igual tuve que conectarme, a través del celular, como algunos de ustedes, debido a que mi computadora pues ha estado fallando, ¿no? Eh, y al final de cuentas también poco a poco he ido aprendiéndole, pues descubriendo un poco porque pues los botones y funciones pues no aparecen de la misma manera que en una computadora. Bueno, si recuerdan, la semana pasada trabajamos por grupos, nos dividieron en equipos, por salas, me parece que se llama, y entonces necesitábamos compartir, pues nuestra lectura, compartir pantalla para que se trabajara en esa parte de precisamente palabras polisémicas, empezar a distinguir entre nuestras propias lecturas. Entonces, ya una vez separados por grupos, pues con la compañera que me tocó, pues decidimos, iba yo a compartir mi trabajo. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, mi trabajo como tal, el archivo, no lo tenía directamente grabado en mi celular, pero sí en el Classroom, en un Classroom. Entonces, lo que hice fue compartir pantalla, abrir el archivo y compartir pantalla. Entonces, ahorita lo que voy a mostrar son dos cosas. Bueno, cómo compartir pantalla y segundo, las cuestiones en cuanto al entrar al Classroom, porque pues en mi Classroom tengo dos cuentas, o sea, tengo mi Classroom con la cuenta institucional, pero mi celular pues tiene otra cuenta de Gmail, que es con la que estoy trabajando presente este taller. Entonces también hay ese tipo de situaciones, porque se tienen dos cuentas de Gmail, por decir, entonces eso a veces choca. Entonces, una cosa es tener la aplicación de Classroom, por ejemplo, grabada, pero puedes estar trabajando con dos cuentas de Gmail. O sea, es muy accesible, pero también tiene uno que estar cuidando, ¿no? Con cuál está trabajando. Entonces, ahorita, por ejemplo, para compartir pantalla, este, en este caso que estoy, bueno, normal, le pico a la pantalla, ahorita no sé, a ver, porque todavía no lo he compartido, pero si toco la pantalla en mi celular, me aparece en la parte de abajo, yo tengo un Huawei, y me aparece silenciar, detener video, compartir, un botón en verde, participantes y un botón de más, donde pues ya entra uno al chat y otras cosas. Digo, no sé si los demás tengan de la misma manera, pero en mi caso sí me sale. Toco la pantalla y me sale abajo silenciar, detener video, compartir. Entonces, ese fue el que yo usé, ese botón de compartir, ya que estaba con la otra maestra en un grupo aparte, le di a compartir.
Cuando yo le doy a compartir, le pico ese botón verde, me despliega una serie de opciones: Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint, Google Drive, Box, foto, documento, dirección del sitio web, pantalla, cámara y compartir pizarra, que yo entiendo que es Jamboard, que es otra de las aplicaciones de Google. En este caso yo le di compartir pantalla, que es lo que ahorita le voy a dar. Me sale un mensaje: permitir que Zoom grabe o proyecte la pantalla, proyectará todo lo que aparezca en la pantalla, ¿sí? Obviamente te dice evite ingresar contraseñas, etcétera, etcétera. Bueno, le doy permitir en este caso, y pues en este momento creo que están viendo mi pantalla, ¿es así? Sí, maestro. Así es, maestro. Bueno, ok. Le voy a dar, si se dan cuenta, tengo aquí la opción tengo la aplicación de Classroom. Le pico aquí a Classroom. Y bueno, aquí abre, por ejemplo, mis Classroom de mi cuenta institucional de mi universidad. Soy responsable de tutorías, así que tengo muchos casos de tutores de otros maestros. Pero bueno, aquí no tengo el taller, y en la clase pasada lo que yo quería era entrar al taller para accesar a este archivo que yo tenía. Entonces le pico a la R y me aparece, por ejemplo, acá mi cuenta institucional, que está por default para esta aplicación en mi celular, ricachan@wacom.mx. Y tengo esta otra, Rigver78, que es la que tengo en mi celular, y de hecho es la que estoy usando para el taller. Le voy a dar a ese y me aparece, sin salir de Classroom, los Classroom que yo tengo con esta cuenta, ¿sí? Le doy leer desde mi asignatura. Ujú. Y aquí entro ya al Classroom de la generación 3 de leer desde mi asignatura. Le doy a trabajos, aquí si se dan cuenta, pues es también en celular, pues el Classroom se ve de manera diferente. Novedades, que es el tablón de inicio. Sí, porque creo que si no mal recuerdo, en, en la computadora esto parece como tablón, trabajo de clase y personas. Bueno, aquí es novedades, trabajos y personas. Había trabajos. Aquí tenemos, bueno, lo que ya ha subido la maestra. Y por ejemplo, ejercicio de palabras polisémicas. En este caso, le doy, como les digo, recién lo subí en la mañana de los archivos. Y aquí abajo, si se puede distinguir, tengo el archivo, dice tu trabajo entregado. Biocombustibles, le pico. Y fíjense, bueno, ok, aquí no hubo. Bueno, la semana pasada sí tuve un detalle al querer abrirlo, porque me decía que no se podía abrir, y le daba a unos tres puntitos a un lado, y tenía yo que elegir una de las dos cuentas, ¿sí? La de institucional o la de con la que estoy en el taller. Y volví a elegir la cuenta del taller, a pesar de que, como se dieron cuenta, entré al Classroom con mi cuenta de mi teléfono y la del taller. Cuando quise abrir un archivo como estos, me volví a preguntar. Ahorita no sé por qué no me lo preguntó, pero sí fue algo que me sucedió. Entonces, a pesar de que yo ya estaba en un Classroom, se suponía con la cuenta con la que estoy trabajando, cuando quise abrir el archivo, me decía, ok, que no se podía accesar. Le daba me parece que tres puntitos que estaban laterales, y me daban las dos opciones de cuenta, y volvía yo a elegir la cuenta con que estoy en este Classroom, y ya podía yo abrir este archivo. En este caso, pues aquí ya salió. Bueno, Maestro, ¿le puedo sí, interrumpir un momento? adelante, maestra. No sé si alguien más está. Ay, ya no, ya me perdí de acá. A ver, ya me saco. No sé si me escuchan. Sí, maestra. Ah, es que me sacó esto. Y lo que iba a decir ya no lo puedo decir. A ver, ahí está. También les quería comentar que si ustedes están desde su celular, yo ahorita también estoy desde el celular,
lo que pueden hacer es en la pantalla de su celular con el pulgar y el índice pueden ampliar el documento del maestro Ricardo. Ahorita no, ustedes no lo ven, pero si están en el celular, yo ahorita estoy grabando la pantalla de mi celular para mostrarles que con sus dedos también pueden ampliar el tamaño del documento porque así como está en un celular no se vería, se ve muy pequeñito. Pero bueno, nada más era eso. Sí, yo de hecho, por ejemplo, ahorita puedo ampliárselos con mis dos dedos como si estuviera estirándolo. Pero como dice usted, desconozco, pero usted ya me lo confirma, que hey, cualquiera que esté viendo mi pantalla también puede hacer ese zoom, ¿no? Sí, Sí, siempre y así cuando estén en su confirmado, ya lo celular. hice. Ah, Sí, Ah, qué maestra, bueno. perfecto, confirmado, ya perfecto. lo hice. Sí, perfecto, porque por ejemplo, yo estoy compartiendo este tamaño como tal. Yo le puedo ahorita hacer zoom con mis dedos, pero ahorita que él dice que cualquiera puede hacerlo también, eso está bien, eso está perfecto, ¿no? Porque pensaría yo que dependerían de mí, ¿no? Para poder hacerle zoom, porque es mi pantalla, pero como dicen ustedes, pueden hacerle un acercamiento a lo que tengo. Claro, que de origen, pues ya yo, por ejemplo, todavía puedo acercar un poquito más, pero el problema es de que si yo lo acerco, pues ya no, hay partes que a lo mejor ya no se verían pero bueno, se saldrían, ¿no? Y ya ustedes pueden revisar y checar, todavía hacer más zoom directamente, ¿no? Y bueno, de hecho esta es mi tarea, palabras polisémicas. Aquí lo que haría falta es en el trabajo en equipos, ¿verdad, maestro? ¿Eso Es, cómo lo hizo? ¿Por qué no nos lo explica? Porque ok, ahorita mientras usted está presentando, pues estamos viendo su documento, pero ahorita ya pudo cambiar y ok. ya entró a la sala de En la Zoom. parte de abajo de la pantalla hay el triángulo, el círculo y el cuadradito, de la pantalla del celular. Con el cuadrado se me abren, no sé si se distingue, las aplicaciones. Sí, el como un carrusel, creo que ahorita le está girando con Ajá, el dedo. exactamente. Entonces, por eso es que estoy migrando a, por ejemplo, en este caso, la pantalla de Zoom o, pues, en este caso, la del trabajo. Ujú. No sé si alguien tiene alguna otra duda, cómo hacer algo, en particular, algo que hayan querido hacer o que no sepan cómo para que Ujú. nos pueda apoyar el maestro Ricardo. Aquí, por ejemplo, no sé si se ve en la pantalla, le toqué y dice silenciar, iniciar video, dejar de compartir los participantes. Moví, los participantes más, pues aquí en el celular más, pues está chat, levantar la mano, los emojis, este, y bueno, se supone que trae lo mismo, ¿no? Que traería directamente en una computadora, pero pues acomodado de forma diferente las opciones, ¿no? Este, Si no me equivoco, maestro, usted también ahorita puede presentar y también ya se puede ver su video, ¿verdad? presentar, a ver. Bueno, ahí en el Zoom, sí, ¿verdad? Se desactivó su video porque empezó a presentar, ¿verdad? Ok. Perdón. Ya. Sí, creo que automáticamente a lo mejor mi cámara se apaga por eso, ¿no? No, yo directamente yo no detuve mi cámara, y ahí van apareciendo aquí los mensajes de los compañeros, ¿no? Del chat. Y ya. Creo que también, por ejemplo, si no me equivoco, si toco mi imagen, mire, cambia la posición. Ujú. Y, por ejemplo, aquí como hay los puntitos aquí abajo, 5 puntitos, son las pantallas disponibles. Aquí, por ejemplo, aparecemos la maestra Matilde, la otra cuenta de talleres, la maestra Gregoria Esther, Marisa, Eliana, Marci, pero pues no tiene que prender la cámara, y la maestra Dulce y Aida. Son las Creo, pantallas, maestro, si no me equivoco, que si también le pica cualquiera de las cuentas, también puede hacer grande la imagen de alguna de las compañeras. ¿sí?
Parece ser que sí, creo que sí, a ver, No lo sé, veo. con la maestra Mati lo podemos, aprovechando que A está ver, ella acá. este, la estoy picando, pero ¿No no, se no, puede? no, no. ¿Será que tiene que ella tener activada el micrófono y hablar para que se pueda activar? A ver, Probablemente porque, por ejemplo, a ver, usted, a ver, no, en esta pantalla donde estamos, no. En esta otra, que es como que esta es como que la pantalla principal. Si habla la maestra, creo que boom, va a sustituir a uno de nosotros, me parece. a ver, maestra, vamos a intentarlo. Maestra Mati. Probando, probando. Ahí está. A ver Ahí, aquí. ahí, ¿Sí ya, funciona? Ah, sí, es sí, cierto. ya aparece así en primera instancia Ahí la está, el persona que, protagonismo. exactamente. Y ya la maestra, Damiana, bueno, aquí está en una tercera pantalla. Sí, Esa porque segunda apagué el pantalla, micrófono. Ahorita ujú, como tengo el micrófono prendido, me voy a pantalla principal y entonces ahí ya se puede y, manipular. y hay un puntito más. Maestro, este creo que es para que usted hable. Haga de cuenta que ahorita todos estamos con el micrófono apagado y estamos en el celular. Pero, por Ujú. ejemplo, nos dicen, ¿entendieron? Y para no picarle al micrófono, hablar y volverla a apagar, nos vamos a la última pantalla donde dice pulsa para hablar y ahí presionamos en azul y hablamos y cuando soltamos ya se volvió a desactivar. No sé si lo puede intentar. Oh, sí, bueno, no, me escucho. Ah, bueno, Sí. dice, Ricardo Chan está hablando. Y ya. Y como le soltó, ya se volvió a cerrar el micrófono para que ya no interfiera si alguien más está participando. Ujú, ok, bueno, vamos aprendiendo cosas nuevas. Su micro, maestra. Se silenció su micro, maestra. Gracias. Les estaba preguntando que si alguien tiene alguna duda, algún detalle técnico, ahora que estamos jugando con todos los botoncitos, ¿alguna duda que les haya quedado? Pues Si yo no creo quieren, que la misma necesidad nos va a llevar ya lo he hecho, pero sí, la primera vez siempre es complejo porque tienes que estarle buscando y apachurrarle todo para aprender. Por ejemplo, gracias, aquí maestra ahorita Mati. acabo de entrar al chat. Este, así es como se ve aquí el chat. Y y ya, por ejemplo, incluso aquí enviar si se quiere enviar, creo que un mensaje específicamente a alguien, entiendo que nada más directo a esa persona de los que están en el chat, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está entonces esta parte. Bueno, Muchas gracias. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, muchas gracias, maestro Ricardo. Estuvo también muy dinámico. Gracias por mostrarnos todos los botoncitos que se pueden utilizar. Y, y como mencionaba al inicio, ahora sí que los celulares son bastante inteligentes, tienen una memoria RAM muchísimo mejor que las computadoras. Entonces, si en algún momento tienen problemas con su computadora, no duden en utilizar el celular. De verdad que es una opción bastante moderna que nos puede servir. Y bueno, gracias, maestro Ricardo, por mostrarnos. de nada. Bueno, pues si les parece entonces, ahora vamos a continuar con la clase. Si llegan a tener alguna duda, ya saben, lo pueden comentar en el chat también, estamos todos. Entonces, pues ahí también le están dando los agradecimientos también por el chat, maestro Ricardo. Pues bueno, ahora sí Gracias, vamos a gracias. iniciar la sesión. Si no han puesto su nombre para el pase de lista, les pido por favor que lo agreguen en el chat. El día de hoy, digamos que empezamos con las partes un poco más difíciles. El día de hoy, el día de mañana y el último día van a empezar a subir de dificultad. Entonces, si tienen igual alguna duda, desde ahorita les comento, apóyense primero en su pareja cuando vayan a trabajar en parejas. Si tienen alguna duda de lo que yo exponga, pregúntenme, por favor. No se vayan con dudas, por favor.
No, que no les dé pena, vamos a tratar de quitarnos como un poquito la pena de preguntar, porque es normal tener dudas, pero lo que creo que nos perjudica es no preguntar. ¿Y qué otra recomendación? Bueno, la misma de si siguen teniendo dudas, comenten en el chat, para eso está el chat de WhatsApp también, entonces, bueno. Sí, sí, maestra Marisa. Comentó que mañana también hay sesión. No, perdón, el sábado. Ah, El sábado, gracias. se me fue. Porque, sí, porque como La también soy medio costumbre. despistada, yo dije, me he perdido los domingos. Sí, gracias, maestra. No, perdón, no, bueno, en el chat de WhatsApp ahí estamos siempre, pero no, las clases, digamos las sesiones de taller es cada sábado. Y ahora sí, espero hoy que no haya ningún problema con la computadora y hoy mismo subiré las actividades y entonces nada más que no nos atrasemos porque yo sé que todos podemos, nada más es el único detalle como nosotros que siempre damos clase y demás, pues es el tiempo. Entonces, se cerró mi PowerPoint. Si me esperan un momentito, nada más voy a abrir la presentación. Ay, se cerró. A ver. Mientras una preguntita, maestro Ricardo. Maestro, mi manita se quedó levantada ahí. ¿Qué Ok, hago? en la opción donde dice, creo que más, donde a lo mejor le picó a levantar la mano, debe decir, Sí. a ver, voy a ver, yo la acabo de levantar, entonces me sale la opción, dice bajar la mano, entonces le pica ahí y ya se le debe de quitar. Ah, ok. Ya, Muchísimas ya gracias, puedo, es cierto. de Siempre, nada, de es nada. que siempre que hago una pregunta me ha pasado que se queda la manita ahí, yo no sabía. Y otra vez, maestra Marisa quiere preguntar algo. Y le digo, Sí, no, ya lo había yo suele preguntado. suceder. Fíjese que en el Meet, que es la otra videollamada, y me parece que cuando uno sube la mano, pero detecta que ya hablaste, te la baja automáticamente. Aquí en el Zoom no. O sea, se mantiene y efectivamente es muy común que nos pase de que se me olvidó, o sea, yo ya pregunté lo que tenía y aparece ahí levantada, ¿no? O a veces me ha tocado para juntas, ¿están de acuerdo? Y ahí se queda Así la es. manita, ¿no? Sí, ahí es. Gracias. Qué bueno que pudimos solucionar nuestras dudas. Eso es bonito porque a veces hay momentos específicos donde necesitamos utilizar ciertas aplicaciones, entonces qué bueno que se pueden solucionar. Muy bien, ahora sí voy a presentar pantalla y estamos en la sesión número 3, que vamos a enfocarnos en la comprensión del texto. La parte de la comprensión en la mayoría de los exámenes es hasta donde llegan, sobre todo, bueno, los únicos, Exani y College Board, sus exámenes de admisión llegan hasta la comprensión y pues hoy va a ser un poquito larga la actividad, sin embargo, yo sí debo recalcar que lo que vamos a ver en la siguiente sesión es un poco más complicado a nivel intelectual y se supone que hasta ahí es donde nosotros como maestros debemos de llegar. Es decir, en teoría, lo que preguntan en los exámenes de admisión es un nivel menor de lo que nosotros debemos enseñar. Eso es en la teoría. Pero vamos a empezar el día de hoy. A ver, déjenme ver si puedo. Aquí está. Bien. Ay, bueno, aquí se me fue poner las otras actividades. Nos hizo falta agregar, vamos a agregar hoy texto poético porque sé que hay una maestra que está utilizando un poema. Entonces, pues vamos a ver hoy 3 tipos de textos, comprensión en texto expositivo, en texto narrativo y en texto poético. Y ocupamos el inicio de la sesión para ver estas dudas de las aplicaciones de la parte digital y vamos a tener un poquito de menos tiempo para trabajar de manera colaborativa, pero sí vamos a tratar de sacar provecho de nuestras compañeras y compañeros, sobre todo en el apoyo, como decía la maestra Mati, eso siempre nos va a ayudar. Ok, ¿cómo podríamos definir la comprensión de la lectura? La comprensión es una perspicacia, es una manera que nosotros, el cerebro humano, tiene para poder discriminar aspectos importantes. Y ahí es donde está, esta es la palabra clave, los aspectos fundamentales, los aspectos importantes.
No sé si alguna vez les pasó que estaban estudiando y tenían que subrayar y llegaba un momento que ya estaban subrayando absolutamente todo y en vez de subrayar la parte importante terminaban subrayando todo porque pensaban que todo era importante. A mí me pasó de estudiante y sí recuerdo que solamente tuve una clase en la prepa donde me medio enseñaron a leer y a buscar como partes importantes, pero no suele ser común y todos los maestros solemos pensar que el alumnado ya lo sabe. Entonces, pues la realidad es que no siempre ocurre así. ¿Y cómo sería el proceso? El primer paso, pues hay que identificar el tipo de texto que vamos a leer. Después lo vamos a descomponer en sus estructuras básicas y ya que se descompongan sus estructuras básicas, ya vamos a integrarle esa información fragmentada. Suena raro, pero bueno, lo vamos a hacer el día de hoy, así que no se preocupen. Y para el bachillerato, en la sesión anterior les había comentado que nos debemos enfocar en 3 tipos de textos, los expositivos, los narrativos y los poéticos. ¿Por qué? Porque la perspectiva de este taller es esta. El examen de admisión es lo que piden. Entonces, todos nosotros en algún momento, bueno, salvo los que no son de español ni de literatura, pero todos sí vemos textos expositivos, todos, siempre. A veces, independientemente de la asignatura, podemos elegir cuentos para nuestra asignatura. Entonces también los cuentos a veces están. Donde sí ya es muy difícil es el poema, que muy pocas veces se ve en clases. Y ahí es donde sí, normalmente, esa actividad se le deja a los maestros y las maestras de literatura, que son ellos quienes ven poesía. Pero en general, todos vemos expositivos. Entonces vamos a empezar con ese texto. El texto expositivo tiene la característica en que va a estar ordenado de manera jerárquica. Hay una idea principal. Esa idea principal se suele fragmentar en ideas secundarias dependiendo de la extensión del texto. Es el número de ideas secundarias. Yo, a modo de ejemplo, y porque el espacio de la diapositiva me lo permite, solo puedo poner 3. Pero pues a veces tiene más, a veces tiene menos, dependiendo de la extensión del texto. Y las ideas secundarias siempre se apoyan de ejemplos. Y bueno, ahora vamos a ver, normalmente cada idea está englobada en un párrafo. Por eso suelen decir que los párrafos deben de tener alrededor de 8 líneas. Cuando estamos en tamaño carta, deben de tener 8 líneas. Obviamente, si el tamaño es menor, las líneas se amplían, pero si pensamos en tamaño carta, son 8 líneas. Esas 8 líneas en un párrafo deben condensar una idea secundaria que debe tener algún apoyo de ejemplo, o si no, en ese párrafo viene la idea, dependiendo de la complejidad, y en el siguiente párrafo viene un ejemplo. Por eso, cuando vemos que las personas escriben un párrafo de una página completa, decimos que está mal escrito. ¿Por qué? Porque la persona no pudo organizar sus pensamientos de forma estructurada en párrafos de 8 líneas que logren sintetizar la información en ideas. Ahora, la estructura de un texto expositivo, pues, es introducción, partimos de una idea, ¿verdad? Entonces, viene la introducción de la idea, el desarrollo de la idea con sus ejemplos y al final viene una conclusión. La conclusión suele ser una opinión del autor. La mayoría de los textos expositivos tienen autor real, una persona que hizo ese trabajo y como la finalidad es informar sobre ciertas cualidades de algo, pues la persona real es quien escribe. Ahora, las formas de escritura varían mucho de acuerdo con la creatividad de las personas. Puede estar escrita en primera persona, segunda o tercera. Primera, es decir, yo, Damiana, el día de hoy les vengo a explicar qué es lo que está pasando, ¿no? La tercera persona es el famoso impersonal. En esta exposición se puede ver que estamos hablando, bueno, esa es primera del plural. El día de hoy se les va a exponer acerca del texto expositivo y el texto expositivo, si ven, no hay nadie involucrado. La segunda es muy difícil en un texto expositivo, no voy a ahondar en ella porque es más común en el de ficción. Ahora, en la introducción, la pregunta que tenemos siempre en mente es ¿cuál es la idea o el concepto que se va a desarrollar? Siempre hay que pensar en eso.
Después, para el desarrollo, ¿cuáles son esos componentes, las famosas ideas secundarias y con qué ejemplos se está apoyando cada idea secundaria? Y al final, pues en la conclusión, ¿por qué es importante para el autor hablar de ese tema? Normalmente, digo, si es un texto pequeño, como el que pedimos para la tarea, para la actividad de este taller, normalmente en un párrafo se resume la conclusión, no es así mucho. Se enfoca mucho más en el desarrollo, porque lo que nos quiere es enseñar sobre algún tema. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestra. Gracias. Recuerden, si hay alguna duda, pueden levantar la manita, voy a estar al pendiente y si no, si ven que no les doy la palabra, es porque no lo vi, entonces tomen el micrófono, por favor. Bien, vamos con el siguiente. Bueno, ahorita vamos a hacer los ejemplos. Ahorita vamos a hacer el ejemplo, mientras voy a continuar con lo siguiente. Ese es para el ejemplo. Ahora, el texto narrativo. Y aquí es donde ya vi que muchas personas también el día de hoy van a utilizar cuentos. La estructura básica de un texto narrativo es distinta a un texto expositivo. Sí puede tener un tema, claro que sí, pero como no es un texto expositivo y no nos quiere hablar sobre un tema en particular, sino que estamos viendo la historia, una historia de unos personajes, entonces la estructura es la de la trama narrativa. Es el formato que ustedes ven a la derecha. En un momento les comparto también el enlace por si ustedes lo quieren utilizar. El día de ayer una maestra de la primera generación me mandó unas fotos donde está utilizando este formato también con su alumnado en progreso. Entonces, la maestra Mati igual lo ha utilizado y en general, en lo personal me alegra mucho que sea de utilidad porque así como en el texto expositivo es una estructura jerárquica, aquí tiene una forma distinta. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta cuando vamos a leer cuentos? Y también se aplica a poemas. Primero, ¿cuál es la ambientación que tiene? Si es una realista, de fantasía, de ciencia ficción, de terror. Ahí yo le agregaría thriller o policíaca, que también es una característica. Después, los personajes y el narrador. Los personajes pues son los que aparecen, a los que les ocurren las cosas, ¿no? Y siempre vamos a hablar de un protagonista y de un antagonista. Esos dos personajes siempre tienen que estar, es casi por obligación. Puede tener personajes secundarios, puede que no, y puede que haya otros personajes, dependiendo de la extensión del texto. Y como les dije, sí hay una idea central, pero esa está casi hasta el final. Ahora, ¿cuál es la parte, la estructura del texto? Aquí ya se ve un poquito más grande. A ver, déjenme ver si puedo, puntero láser, aquí está. Lo primero que debemos identificar es a nuestro protagonista y a nuestro antagonista. El protagonista normalmente es el héroe, el personaje principal de la historia, y el antagonista es aquel que impide que el protagonista vaya alcanzando algo que se llama objeto del deseo. Depende mucho de cada cuento, de cada historia, de cada película, de cada serie de televisión. Conforme estamos leyendo o viendo, nos vamos dando cuenta cuál es el objeto del deseo del protagonista. Y siempre, 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 el antagonista es el que impide que el protagonista logre su objeto. Bueno, lo va a impedir, ¿no? Y lo que va a hacer el protagonista es alcanzarlo a toda costa. Pero siempre hay un incidente incitador que es el primer encuentro entre nuestro protagonista y nuestro antagonista. Y a partir de ahí hay un conflicto. El protagonista tiene que empezar a tomar sus decisiones entre lo que desea, a donde quiere llegar, y lo que le va ocurriendo a raíz de lo que provoca el antagonista. Esto es lo básico. Hasta aquí, hasta el punto 5, esta es la idea que comparten cuentos y poemas. Muchas veces los poemas solo se quedan hasta aquí y leemos todo lo que le implica para el personaje el conflicto que está atravesando y hasta ahí se queda. Y cuando ya avanzan las historias, tanto en un poema como en un cuento, esto es importante, puede ser en ambos. Los poemas también tienen historia. Pensemos en la Ilíada. Es un poema, pero cuenta una historia. O todas las de la gesta, los cantares de gesta, de caballería,
El mío Cid es un poema, pero nos cuenta una historia. Entonces, que esté escrito como poesía con rimas, no significa que no cuente historia. Puede que sí, puede que no. Si nos va a contar una historia, entonces sí vamos a tener el punto 6 y 7 y también el 8. El clímax, que es el último enfrentamiento, el enfrentamiento a muerte entre el protagonista y el antagonista, y dependiendo de lo que ocurra en el clímax, vamos a tener la resolución y a partir de ahí sabremos si el protagonista alcanza o no su objeto del deseo. Como les digo, si es un poema un poco más intimista o una historia contemporánea, nos vamos a quedar hasta el punto 5, que es el conflicto. Y de ahí no vamos a avanzar, pero a lo que voy es que por lo menos del punto 1, 2, 3, 4 y 5, estos 5, son los que le dan la principal estructura a nuestras historias de ficción. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ninguna, gracias. No, maestra. Ok, recuerden, si hay alguna duda, la podemos resolver. Bien, y ahora vamos con el texto poético o la estructura poética. Como les dije, en cuestión de la historia, el poema puede contar una historia o puede no contar una historia. Entonces, de entrada, obligatoriamente vamos a estar del punto 1 al punto 5 en un poema y tendremos que leerlo para saber si tiene historia o no tiene. Una historia completa con clímax. Pero antes de ver la historia, el texto poético tiene una parte que es la que suele ser más complicada, que es la estructura poética. Y cuando estamos hablando de estructura nos referimos a los versos y a las estrofas, a las sílabas, sinalefas o hiatos, a las rimas, si son consonantes, asonantes o rimas internas, y también al hablante y al oyente lírico. En el poema se dice hablante y oyente lírico a las voces que están ahí. Cuando alguien habla, le está hablando a otra persona. Entonces, quien habla es el famoso hablante lírico y a quien se dirige puede estar o puede no estar presente en el poema, pero como se está dirigiendo a alguien, a ese alguien es a quien le vamos a llamar oyente lírico. Y también, como les digo, tiene personajes. Puede haber protagonista, antagonista o secundarios y puede haber narrador. Eso depende mucho del poema. No todos los poemas traen todo. Les digo mucho del mío Cid porque creo que a todos en algún momento nos toca el mío Cid. El mío Cid sí tiene un narrador, tiene un protagonista, un antagonista, personajes secundarios y demás, ¿no? Pero no todos. Los poemas que son un poco más íntimos, lo que le llaman los poemas líricos, suelen nada más tener hablante y oyente, no tienen como tal los personajes tan definidos como en una historia. ¿Hasta aquí hay alguna duda con el texto poético? Todo bien, maestra. Ok, gracias. A ver si me permiten. Bueno, voy a dejar de presentar porque ahora vamos a hacer una pequeña práctica entre todos nosotros. Voy a presentar ahora la actividad. Muy bien. En la sesión de hoy ya pueden ustedes ver estaba viendo algo. Gracias. Ya vi sus pases de lista. En la sesión 3 ya les agregué las 3 lecturas de ejemplo con las que vamos a estar trabajando hoy, el próximo sábado y el último. Estas lecturas ustedes no las pueden utilizar para sus recursos. Ustedes ya eligieron sus propias lecturas. Entonces vamos a utilizar como texto expositivo Jóvenes Violentos, como texto narrativo un cuento que se llama Aspiraciones y como texto poético este que les mostré hace un momento que se llama Se desprendió mi sangre. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con Jóvenes Violentos? Lo voy a leer nada más. Bueno, está cortito. Bueno, esto es importante. Ustedes también tienen que hacer esto. Cuando hayan elegido su texto, es importante poner el nombre del autor. En este caso, como es de una revista y lo escribió el equipo editorial, pues se pone editorial. Y como lo obtuve de una revista, se pone el año y el mes. Las revistas suelen ser, a veces es 1, pero a veces, bueno, aquí está, no era mi idea, pero bueno, aquí aparece. Este es es una revista de la Universidad Veracruzana. Esta es la fuente original.
Pero bueno, fue del año 2017, del mes mayo-agosto. El artículo se llama Jóvenes Violentos, breves de ciencia. Todo el título es este. Y la revista se llama La Ciencia y el Hombre. Y está en cursivas porque es el nombre de la revista. El año 30. Y luego recuperado. Y les puse el enlace de donde lo recuperé, que es el que hice clic sin querer. Bueno, ahora sí lo voy a leer. Breves de ciencia, jóvenes violentos. Las conductas violentas han sido una constante en la historia de la humanidad. Sin embargo, en la actualidad, las formas de agresión se han vuelto más complejas y precoces. Sucesos como el reciente tiroteo en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, en el que un adolescente de 15 años disparó indiscriminadamente contra su maestra y compañeros de clase, es evidencia de cómo la violencia se impregna en los jóvenes. Una investigación realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el gobierno mexicano encontró que en el país más de 16,000 adolescentes cometieron diferentes infracciones a las leyes penales durante 2014. El robo con violencia fue el delito con mayor incidencia, seguido del homicidio, portación de armas prohibidas, robos de vehículo y secuestro. ¿Cómo podría entenderse este fenómeno? La adolescencia es probablemente la etapa que comporta mayores conflictos de identidad. Durante ella, por ejemplo, se adopta una actitud de rebeldía frente a las conductas socialmente establecidas. Sin embargo, aunque la necesidad de sentirse libre forma parte del tránsito hacia la fase adulta, en combinación con factores adversos, puede generar condiciones propicias para la violencia. Se han realizado investigaciones buscando distinguir los factores de riesgo que conducen a los adolescentes a ser violentos. Pese a ello, aún no se explican las causas directas de esta conducta en dicho sector de la población. Solo se señalan algunas características a nivel biológico, psicosocial, familiar, comunitario o cultural que apoyan para predecir si un joven delinquirá o no. Algunos ejemplos de esos factores de riesgo son los individuales: historial de comportamiento violento, escaso control de la ira, cambios bruscos de estado de ánimo, crueldad animal. Familiares: actitudes autoritarias para con el infante, prácticas inconsistentes de disciplina, bajo involucramiento en la educación por parte de los padres. Escolares: frustración en las tareas realizadas, problemas con la autoridad, mal comportamiento o peleas constantes. También hay factores de riesgo comunitarios como acceso a armas, falta de actividades recreativas o deportivas, escasez económica. Y también los factores sociales, como la asociación con pandillas, el rechazo social y la discriminación. La violencia, sobre todo la ejercida por parte de niños y adolescentes, lastima a una sociedad ansiosa de tranquilidad, la cual parece cada día más lejana. Bien, como les decía, los textos de divulgación científica son muy, muy buenos. Hay de todos los temas y estoy segura que ustedes van a poder encontrar el que necesiten para sus actividades. Ahora, déjenme ver si puedo compartir ahora aquí. Vámonos a comprensión del texto. Y vamos a empezar. ¿Cuál creen que sea la idea principal de esta lectura que acabamos de hacer? Pues precisamente el título nos da a entender mucho, ¿no? La violencia que existe ahorita de los jóvenes hacia la sociedad, ¿no? Que les hace falta mucha educación, por ejemplo, pláticas con ellos, no sé, tener una estabilidad en su hogar. Ok. ¿Alguien más, por favor, que comente? Creo que para ser más concreto sería la idea principal como que la violencia durante la juventud, ¿no? Como algo más concreto, que al final de cuentas de eso gira en torno todo el texto. Ok, muchas gracias. Esto es importante cuando vamos a hablar de títulos. Es muy, muy importante que nos enfoquemos en el aspecto básico de la escritura. Un título necesita sujeto, verbo y predicado.
Entonces, sobre todo cuando estamos haciendo esquemas, cuando le decimos al alumnado, me tienes que hacer tu esquema. Tenemos que buscar que esta idea principal tenga sujeto, verbo, predicado. ¿Y cómo había comentado, maestra? La violencia en la juventud. En un momento vamos a seguir revisando el título, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ya tenemos el título, ¿verdad? El título del artículo se llama Jóvenes Violentos, pero nosotros tenemos que encontrar esta idea. Entonces, nuestra idea principal es la violencia en la juventud. Ahora, también otra recomendación que se hace cuando hacemos estos trabajos es que la primera lectura sea una lectura general. Lo voy a poner acá. Primera lectura general. ¿Por qué? Para que yo le llamo vicio. Un vicio que solemos tener es querer buscar las respuestas antes de leer. ¿Por qué? Digo vicio porque eso se genera de una forma de lectura que nos han enseñado durante toda nuestra vida, que le llaman lectura por escaneo. Durante toda nuestra vida nos daban un texto y luego nos daban una pregunta. Ahorita porque es el 20 de noviembre, ¿no? Entonces nos daban una lectura y luego nos decían, ¿qué ocurrió el 20 de noviembre? Y en la lectura decía textualmente, el 20 de noviembre se conmemora la Revolución Mexicana. Entonces, y podemos ver, ¿qué pasa el 20? Es la Revolución. Y la siguiente pregunta, casi tal cual, también está en la lectura. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Que el alumnado no lea, está escaneando para encontrar las mismas palabras de la pregunta en la lectura y entonces automáticamente encuentra la respuesta y la copia. Y digo que eso es un vicio porque en los exámenes no te preguntan así, tiene que ser de razonamiento. La pregunta tal cual nunca va a aparecer en la lectura. Por lo tanto, cuando hacemos nuestra primera lectura de escaneo buscando las respuestas, fallamos porque no está así la información. Entonces, primero hacemos una lectura general y ahora sí empezamos a desglosar. Ok, vamos solamente con una idea secundaria por cuestiones de tiempo para poder hacer otro ejemplo. Vámonos con las primeras dos. Voy a leer de nuevo. Voy a hacerlo un poquito más grande porque veo que casi no se ve en el celular. Ahí creo que ya se ve mejor, ¿verdad? Ahí está. Esto es lo que vamos a leer. Las conductas violentas han sido una constante en la historia de la humanidad. Sin embargo, en la actualidad, las formas de agresión se han vuelto más complejas y precoces. Sucesos como el reciente tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, en el que un adolescente de 15 años disparó indiscriminadamente contra su maestra y compañeros de clase, es evidencia de cómo la violencia se impregna en los jóvenes. Ok, vamos a dejar, ese es el primer párrafo. Ya habíamos comentado que normalmente un párrafo de 8 líneas en tamaño carta nos trae la idea secundaria y a veces nos trae un ejemplo. Aquí, ¿cuál podría ser una idea secundaria? La violencia en la actualidad. Ajá, ¿alguien más apoya? A ver, voy a empezar a decir, Mati. Bueno, Perdón, sí, maestra Aida, vi que iba a que podría ser la violencia en adolescentes específicamente, porque ahí habla de jóvenes, pues jóvenes como que encierra un rango mucho mayor, pero según ahí dice que la UNICEF y el gobierno encontró que en el país... pero ahí todavía no hemos llegado, maestra, estamos en el primer párrafo. En el primer párrafo. Ok. A ver, me detuve en el primero. Ok. Hasta aquí. Ok, dice usted igual la violencia entre los jóvenes. Gracias. Ahora sí, ya se me había escapado Mati. Mati. Aquí estoy. Ahí está. Ajá. Sí, pues bueno, las conductas, si tiene esa estructura, bueno, mi duda es que sí sería conveniente que también se manejara la misma estructura de la idea central, sujeto, verbo, complemento.
las conductas violentas se han vuelto más complejas y precoces. Las conductas violentas de toda la sociedad. Ajá, bueno, yo lo dije, pues solo es la idea, las conductas violentas se han vuelto más complejas y precoces, pues sí puede ser en la sociedad. De eso habla la La lectura de la historia. violencia en la sociedad en general. Ujú. Maestra, podría ser las conductas violencias en adolescentes. Exacto. Ok, Recordemos, la lectura, el título es Jóvenes Violentos. La idea principal, ya dijimos, que es la violencia. ¿Cómo lo dejamos? A ver, ahorita lo checo. Ahí va de nuevo. La violencia en la juventud. la violencia en la juventud. Entonces, ahí como podríamos nos- agregar la violencia se acrecenta en la juventud para conservar esa estructura de sujeto, verbo y predicador. sí, tener la estructura de sujeto, verbo y predicado nos ayuda mucho, porque a veces pedimos se me acaba de olvidar el nombre de este diagrama, de esta estructura jerárquica, no así se llama, pero se me olvidó. Y luego nos hacen así todo un chorizote, nos están explicando. Y sí, lo recomendable es que sea sujeto, verbo y predicado para que sea con pocas palabras y poder decir exactamente. Ahora, la idea principal tiene que estar relacionada con la idea principal, forzosamente. Entonces, no podemos decir ahorita que estamos hablando de la violencia de la sociedad, porque no nos hablan de la violencia de la sociedad. Nos están hablando de la violencia en la juventud, que es un poco distinto. Entonces, voy a volver a mostrar el texto. Dice, esto que menciona Mati sí es muy importante, que las formas de agresión, ¿de quién? Recuerden, sujeto, verbo y Ajá, de predicado. los jóvenes. Las formas de agresión de las adolescencias se han vuelto más Complejas y precoces. complejas y precoces. Exacto. ¿Por qué vamos a hablar otra vez de la violencia? ¿Por qué vamos a hablar de eso? Entonces, porque nos están dando una primera idea principal, perdón, una primera idea secundaria. ¿Cómo quedó? En Formas de adolescentes. agresión. Son más violentas y precoces, ¿verdad? Ujú. Las formas de violencia en la juventud son más Sería de agresión, miren, maestra. violencia con violentas, ahí ya tenemos el día de hoy tengo el cerebro seco. ¿Cómo se llama cuando repetimos lo mismo? ¿Cacofonía? No como tal, No, redundancia. Redundancia. es una redundancia. Las formas de violencia en la juventud son más agresivas. Sí, agresivas. Habíamos O podemos dicho las poner- formas de agresión. Las formas de agresión en la juventud son más violentas y precoces. Ahí está. Exacto, para no ser redundantes. Todos esos detalles cuando, ahorita que lo estamos haciendo, empiezan a surgir. Entonces, no es lo mismo enseñarle al alumnado qué es la redundancia, por ejemplo, como en mi caso, ahorita que lo hice, es un ejemplo muy clarito de, pues es una forma que a veces tenemos de escribir que no es correcta, pero así podemos aprender. Ahora, este párrafo solo nos da un ejemplo, no nos da dos. Por eso les digo, depende mucho de la lectura, el tipo de estructura que vamos a tener. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que nos da esta lectura? El caso de Monterrey, de la agresión. Ajá, el tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey. Pero recuerden, este ejemplo nos lo está dando en 3 líneas. ¿Cómo lo podemos sintetizar en sujeto, verbo, predicado? Para poner en esta estructura jerárquica. ¡Qué horror! Ya lo olvidé. Siempre lo hacemos. Se me olvida el nombre. ¿Cómo le podemos poner sujeto, verbo y predicado? A ver, no he escuchado ni a Esther, ni a Dulce, ni a Marci, ni a Santos. ¿Dónde andan? Bueno, hay alguien. Gracias. Estoy leyendo. Sí, ¿cómo le podemos poner? Ayúdenos, por favor, sujeto, verbo, predicado. Disculpe, ¿está puesta la pantalla porque no la miro? Sí está, maestra. No sé si está viendo, tal vez se salió o sea, nos está escuchando, pero está tal vez en otra pantalla.
Si le pican su celular en el cuadrito, en el icono del cuadrito se van a desplegar todas sus pantallas y va a haber como un carrusel y ahí encuentre donde está, se debe de ver como en azulito. Y ahí ya los va a encontrar. A ver. Ok, el maestro Santos está ingresando. Ok, no se preocupe. Maestra Dulce, maestra Marci. Un tiroteo en el colegio. Si quieren, escríbanlo en el chat. Si pueden escribir en el chat, escríbanlo. Y bueno, ahora sí. Ricardo, Mati. A ver, tenemos que hacer como un enunciado a partir de esto que está subrayado, nada más, ¿verdad? No, solo de No. estas. Aquí tenemos el ejemplo. Este es el ejemplo que está escrito en 3 líneas. Sucesos como el reciente tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, en el que un adolescente de 15 años disparó indiscriminadamente contra su maestra y compañeros de clase, es evidencia de cómo la violencia se impregna en los jóvenes. Ese es el ejemplo, pero cuando nos piden hacerlo en esa estructura jerárquica, no lo podemos copiar y pegar. ¿Cómo lo podemos sintetizar en sujeto, verbo, predicado? Esto mismo que está subrayado. Puede ser, por ejemplo, la violencia de los... bueno. Ahí está. Ya lo puso un compañero. Ok, el maestro Ricardo puso, un adolescente disparó indiscriminadamente contra su maestro y compañeros. Ok, gracias. ¿Cómo ven los demás? ¿Les parece? Sí, yo puse, por ejemplo, adolescentes agreden a maestra y compañeros. Pero fíjense cómo agredir no suena tan violento. Porque puedo agredir a alguien insultándola. Bueno, pero aquí lo que lo que nos dice este ejemplo es que el problema es que las formas de agresión se han vuelto más complejas y precoces. Ya no es solamente que el alumno insulte al maestro, o no sé a ustedes qué les pasó, pero en mi época le ponían chicle a la silla de la maestra, se sentaba y se le pegaba la ropa, ¿no? Que es una forma de agresión. O sea, suena chistoso, pero es una forma de agresión. Pero no es lo mismo hacer eso, o no sé si a ustedes les pasó, bueno, es que mis compañeros nos ponían tachuelas, luego no te das cuenta, te sentabas y había una tachuela, ¿no? Pero no es lo mismo eso, que obviamente es agresión, a que entre un compañero o una compañera con una pistola y haga una ráfaga a todo el salón. ¿Se dan cuenta de la dimensión? Entonces, si decimos el compañero agrede a su maestra y a sus alumnos, lo estamos dejando muy ambiguo. Y aquí Mati pone, se da un tiroteo por un adolescente en la escuela. Aquí Marci, recientemente han existido hechos de violencia que demuestran este hecho. Sí, pero aquí lo que estamos queriendo es sintetizar el ejemplo. Creo yo que el que se encuentra más cercano, más bien más preciso es el de Ricardo. Un adolescente disparó indiscriminadamente contra su maestra y compañeros. O sea, creo que sí logra sintetizar en sujeto, verbo y predicado 3 líneas y logramos percibir el grado efectivamente de la violencia de lo que estamos hablando, ¿no? No sé qué opinan acá. ¿Cómo ven? No se ve mucho, pero creo que no lo puedo hacer más grande, ¿verdad? No. Ok. Bueno, de todas maneras ahorita hago la presentación. Bueno, este es un ejemplo de cómo, a ver, es que no puede ser. No, estoy todavía, necesito saber cómo rayos se llama jerarquía. No, nada más, no, pues es que no es organigrama. Pero bueno, es una estructura jerárquica. No me acuerdo cómo se llama Bueno, si alguien se acuerda y me dice, se lo voy a agradecer. Ok, como pudimos ver, un párrafo, el primer párrafo nos habla de la idea principal y el segundo párrafo ya nos da la primera idea de la primera idea secundaria y luego nos da un ejemplo. En este caso no vamos a tener ejemplo 2, lo vamos a quitar
porque no hay. Y aquí ya terminamos de hacer la primera parte. ¿Ok? Entonces en este ejemplo así está. ¿Hasta aquí hay alguna duda con el análisis rapidito que hicimos? No, Perdón, Damiana, ¿cómo haces para Ninguna. duplicar los cuadros? Aquí me voy donde cualquiera de esta y le doy con el teclado Control C o con botón derecho le voy acá Solo a copias. copiar y luego le vuelvo a dar aquí. Hay dos formas de pegar. Si lo pego del lado izquierdo es el editable y si lo pego acá se pega como imagen y ahí no lo puedo cambiar. Lo pego como texto editable y ya le puedo escribir y demás. Y ya si lo pego Ok. como imagen, Sí, no, yo no lo uso. no se puede, mira. Queda así la imagen, pero no le puedo hacer absolutamente nada. Sí. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok. Entonces, vámonos ahora con ay, este se me fue. No era para acá. Lo vamos. No, este estaba bien. Lo voy a quitar. Ahora vámonos con el texto narrativo. Voy a repetir la estructura del texto narrativo. Me voy con la presentación, que está más grandecita, para que lo podamos ver. Aquí está. Vamos a fijarnos en protagonista, antagonista, objeto del deseo, incidente incitador, conflicto. Por cuestión de tiempo, vamos a ver si puedo llegar con lo demás, por lo menos con una complicación o con el clímax o con la resolución, porque todavía nos falta el texto poético. Entonces, vamos a ir nuevamente a Classroom. Estos ejemplos están en Classroom. Entonces, están justo para que podamos, ese es el que acabamos de ver, jóvenes violentos. Aquí está el que se llama aspiraciones. ¿Por qué no lo puedo ver completo? No me deja verlo. Ahora. No puedo. Uy, bueno. Hágalo otra vez chiquito, maestra, y para que salga el de ver tarea o el ver. Muchas gracias. No me sale. Sí salió ver materiales. Voy a ponerlo en 100 a ver si ya me sale. No. A ver. Sí. Muchas gracias, maestra. Ahora sí. Gracias. Ya ven, entre todos, sí, tiene muchos detallitos que la práctica muchos ya sabemos. Gracias por la sugerencia. Ok, este es igual un cuento de una escritora mexicana que su nombre artístico es Alur Espinosa. Entonces, bueno, ahí está. Si quieren leerlo, tiene más cuentos, ahora vamos a leer este que es cortito. Se llama Aspiración. El canto de Herminio le abrió unos ojos que apenas se habían atrevido a dormitar. Se paró de un salto y dejó caer la sábana que le cubría el vestido. A Soledad le quedaba un rato antes de la ceremonia que prometía cederle el mundo que su nacimiento le negó. Ella quería el asfalto, los coches y el estrés que todavía no conocía de viva carne, más los imaginaba por los cuentos de los parientes que se habían ido a la capital a hacer una fortuna que solo lo era por proveer de pan y de café. Pues te llevo, pero casada. ¿Casada? Casada no, ni te conozco. Pero bien que me quieres conocer. El hombre había accedido a los compromisos luego de un día y una charla con una muchacha que con un poco de esfuerzo podía pasar por su bisnieta. A él le quedaba casi nada y Soledad solo necesitaba ese poco que a él le sobraba. Establecida la dote pertinente, solo quedaba visitar al cura y celebrar los esponsales. Pero la fortuna se entretiene haciendo padecer a los que saben decidir y las celebraciones de boda habían agotado las misas del pueblo. Me queda espacio en la misa de gallo. Nos la quedamos, habló Soledad sin preguntar al novio. Nos vemos pues mañana a las 6 de la mañana en el altar para que me dé el sí. Ya lo había visto antes. El novio era pariente de un amigo de su papá, pero era fuereño, era visita.
era la huida que se presentaba con todas las canas de sus 4 abuelos. Soledad no lo quería, pero quería menos a la tierra de sembrar, al gargoteo de las gallinas y a la peste de puercos que siempre estaban en ceba. No te me aloques así, piensa en Pedro, a ese le gustas y su parcela da buena fruta. No me gustan las ciruelas. ¿Qué vas a hacer allá tú sola, mija? Nada, no más ver el otro lado del cerro. Soledad encogió hombros y salió por delante de su madre rumbo a la iglesia. Desde el camino ya distinguía la camioneta de carga que anunciaba que el novio ya estaba en la puerta. Llegaron al acepto tan pronto como la respiración obedeció al cura. No hubo besos, ni aplausos, ni arroz, mas la única decoración fue la salida del rojo sol de otoño. Apenas se distinguía la luz del cielo cuando la camioneta comenzó su recorrido por la terracería para que Soledad pudiese conocer lo que estaba del otro lado del monte. El canto de Herminio le cerró unos ojos que apenas iban a empezar a soñar. Y este es el cuento. Ahora vamos con, perdón, aquí había, perdón, era lo del chat. Ahora vamos con el análisis. No se ve. A ver. Sí, ahora, ok, aquí está. Voy. Y ahora no me sale la... Qué raro. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a escribir, por favor, ¿quién creen que sea el protagonista del cuento? Soledad. Gracias, Soledad. Soledad. Exacto, nuestra protagonista es Soledad. Vamos a ponerlo un poco chiquito para que se vea acá. Muy bien. Ahora, ¿quién creen que sea nuestro antagonista? O bueno, antes de ir al antagonista, vámonos, aquí tiene números este formato, viene del 1 al 10, porque digamos que son los 10 elementos importantes, pero para el momento de analizar, pues podemos empezar prácticamente desde cualquier lugar, conforme lo vayamos llenando, entonces no hay necesidad de seguir así, primero el 1, luego el 2. ¿Cuál creen que sea el objeto de deseo de Soledad? Viajar a la ciudad. ¿Solo quiere ir a conocer la ciudad? Conocer algo más. Cambiar de vida. Dejar su pueblo, salir de ahí. Alejarse Dejar de lugar donde Nada más alejarse porque está haciendo un berrinche. Casarse. Quiere casarse, o sea, quiere casarse, ama desesperadamente al personaje, ¿cómo se llama? Herminio. No, Herminio, Ese- no. No, No nada lo más ama con salir de ahí. Hay Es algo un ahí. escape. Todo se muestra en lo que me acaban de decir, si es cierto, o sea, se casa, se va del pueblo, etcétera. Pero hay algo. De ¿Cuál, la vida perdón? que lleva, huir de la vida que lleva en el pueblo. Pues no Pero le gustaba nada. Pero nada más era que no le gustaba, ¿o qué creen ustedes? Que era lo que... Cambiar Quería su conseguir destino. fortuna. Fortuna. A ver, vamos Ajá. a checar. Cambiar Vamos a- su destino que ya estaba pues predispuesto prácticamente ahí, como decía, por donde nació. Como Se cambiar tenía- de realidad. Vamos a leer el primer párrafo. Bueno, bla, 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 bla. Vamos a Soledad. Voy a empezar ahí donde dice, a Soledad le quedaba un rato antes de la ceremonia que prometía cederle el mundo que su nacimiento le negó. Ahí esa parte de cederle el mundo que su nacimiento le negó. ¿Qué le negaron por nacimiento? Ella quería el asfalto, los coches y el estrés que todavía no conocía de viva carne. Más los imaginaba por los cuentos de los parientes que, ojo, que se habían ido a la capital para hacer una fortuna, que solo lo era, o sea, ¿qué es la fortuna para ellos? Que solo lo era por proveer de pan y de café. ¿Eso es una fortuna? ¿Tener pan y café todos los días en casa? Para ¿O qué ella es lo que sí. nos... Ese es el sentido metafórico, pero en realidad... Es ¿de que qué parece estamos ser que ella hablando? ve como que la vida en ciudad va a darle fortuna, ¿no?
pero en realidad, ¿de qué estamos Fácil. hablando? Del Él mundo. quería o sea, salir a conocer Felicidad. conocer el mundo que solamente conocía por cartas, por Que no era feliz. Libertad. Todo eso es cierto, todo lo que me están diciendo es cierto porque lo estamos leyendo, es la parte denotativa, lo dice. Pero piensen ustedes que despierten, tengan hambre y no tengan ni pan ni café para desayunar. Tener opciones, o sea, Pero de ¿de las qué que estamos hablando? Pero antes de eso, ¿de qué estamos ¿Libertad? hablando? De la libertad, no tener De pan y una, café. de una seguridad en su vida, como que Era pobre. Era miserable. Mati, si no tienes ni pan ni café para desayunar, ¿qué vas a desayunar? Estamos hablando de miseria. O sea, y por eso dice, a Soledad de la que, bla, 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 prometía cederle el mundo que su nacimiento le negó. ¿Qué le dio su nacimiento? Ella nació en un lugar miserable. Miseria. Exacto. Y ella quería, ahora sí, ya entendimos dónde está. O sea, no nos dicen, no nos explican así toda la ambientación, pero nos dan 2 oraciones con las que podemos interpretar esta parte. Entonces, si estamos hablando de que ella vive en un lugar con mucha miseria, ¿cuál es su objeto de deseo? Salir. La fortuna. Salir de la miseria. O como se suele decir, vamos a ponerla así, ¿no? Que normalmente lo sintetizamos de esta forma, tener una mejor vida, ¿no? Ujú. Que para ella se traduce en una fortuna. Y para ella una fortuna es tener pan y café todas las mañanas. Cada quien ve la fortuna de manera distinta, ¿no? Alguien querrá el Audi, alguien querrá un Tesla, alguien querrá unos tenis Nike, pero ella lo que quiere es tener pan y café todas las mañanas. Y para ella eso es la fortuna. Pero lo podemos sintetizar en tener una mejor vida, ¿no? De lo que tiene actualmente. Ahora, ¿cuál es el conflicto en que Soledad vive donde ya vimos dónde vive y la mejor vida que ella quiere tener? ¿Qué le impide tener esa mejor vida? Pues el lugar donde nació, La pobreza. Uh-huh. como la sociedad en la población donde vive. La pobreza en su población contra sus aspiraciones, ¿no? Podríamos sintetizarlo un poco de esta manera. Y ahora, ese es el conflicto que vive Soledad. Y entonces aquí ya llegamos, vámonos con el antagonista. Ya lo dijimos hace un ratito. ¿Cuál sería entonces el antagonista de Soledad? Lo dijimos. La pobreza. Exacto, podemos poner la pobreza o la miseria, cada quien ponga la palabra que lee. Yo le diría miseria. Yo, porque de verdad no tener ni pan ni café para desayunar me parece una condición bastante deplorable, no deplorable como en peyorativo, sino que realmente es una situación muy, muy aguda que viven muchas personas. Bueno, Soledad en este caso, es un cuento. Entonces ya tenemos acá nuestro protagonista, nuestro antagonista. Como ven en este cuento en particular, el antagonista no es como tal otro personaje que se parezca a Soledad, sino que se representa en un concepto. Y ese concepto lo encontramos ejemplificado durante el cuento de varias maneras. Pero todos esos ejemplos lo podemos sintetizar acá. Hay cuentos más fáciles, donde sí es muy claro, por ejemplo, ahorita que está la de Wakanda, ¿no? El antagonista es Namor, ya sabemos que el antagonista es Namor. Ahí sí es como más fácil, pero bueno. Ahora viene lo bonito. ¿Cuál es el incidente incitador? ¿Cuál es esa única opción en donde Soledad puede vislumbrar que puede alcanzar su objeto del deseo? Casarse con Herminio. Antes de que conoce a Herminio.
Exacto. El incidente incitador, lo que ocurre tal cual, llega Herminio al pueblo, ¿no? Ese es el incidente incitador. Y ahí dijo Soledad, de aquí soy, es mi única oportunidad. Si no me caso y quiere casarse con él, ¿no? Si no me caso con Herminio, ya no voy a tener jamás otra oportunidad para lograr lo que yo quiero. Era su única oportunidad. Y entonces, pues ya vemos las complicaciones, ¿no? Las complicaciones están en, pues, que quiere buscar, que primero convencerlo de que se case. Esa fue la primera. Después, buscar misa, que tampoco. Luego, lo que dice su familia, ¿no? Pues tampoco. Y el clímax yo diría que es como el momento de la boda, si realmente va a llegar Herminio a la iglesia, porque pudo ser que ella llegue, era además a las 6 de la mañana. ¿Quién se casa a las 6 de la mañana? O sea, todas las complicaciones. Pero el clímax, podíamos tener un clímax negativo si ella llegara y Herminio nunca se apareció y Herminio se fue. Dijo, yo, ¿para qué me quedo? Acá me voy a meter en problemas, mejor me voy. Y ahí tal vez no hubiera logrado su objeto del deseo, pero sí, llegó Herminio, entonces el clímax es que se casan y al final pues se van rumbo a la capital, ¿no? Y ella alcanza su objeto del deseo. ¿Qué opinan? ¿Alcanza su objeto del deseo? Sí. ¿Cuál era su objeto del deseo? Tener una mejor vida, ¿verdad? Entonces sí alcanza su objeto del deseo. Por cuestiones de tiempo no lo llené todo, nada más llené la primera parte. Porque, como les decía, estas son las partes más importantes tanto de un cuento como un poema. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No. No. Bueno, es que Ok. cualquier análisis de cuentos siempre te lleva tiempo y a repensar, a ver, sobre todo en la parte de clímax o en la crisis del personaje, pero este esquema me parece que a los alumnos les facilita identificar de una manera rápida, esquemática, ¿no? Cómo analizar una historia, cómo encontrar después el tema, ya con este Exacto. esquema. Exacto. El tema ya, digamos que es una parte, en el caso del cuento es una parte posterior, porque el objetivo del cuento no es explicarnos un tema. El cuento no nos quiere decir la miseria en las poblaciones rurales y sus implicaciones para las mujeres jóvenes. Hay estudios sobre eso. Podemos buscar, o sea, si queremos hacer un análisis comparativo, les apuesto que si ponen eso, como yo se los dije en Google, va a aparecer un artículo. Las mujeres jóvenes ante la miseria de las comunidades rurales, aparece. Pero este es un cuento y no nos quieren explicar las situaciones de la miseria y a lo que orillan a las personas. Aquí nos hablan la historia de una mujer que se llama Soledad, que tiene un deseo y ella va a hacer todo lo posible para alcanzar su objeto del deseo, ¿no? Y todo lo demás, después de terminar, entonces sí ya podemos sintetizar en el tema. Aquí el proceso es al revés, contrario a un texto expositivo que desde el principio nos quiere decir, mira, te quiero hablar de este tema, de los jóvenes violentos o de la violencia en la juventud. Ok, muy bien, pues vámonos con el último texto para que nos dé, aunque sea unos 20 minutitos para que podamos trabajar en equipos. Hoy es un día un poco complicado por esto que les comento, porque pues son 3 tipos de textos. Sé que aquí hay tres tipos, vamos a trabajar los 3 tipos de textos y pues a mí me gusta mucho eso porque enriquece mucho el grupo. Ok, vamos a leer el día de hoy un poema que se llama Se desprendió mi sangre, de una escritora española que se llama Concha Méndez. Ella es en la época de la generación del 27, que conocemos más es a García Lorca. Había otro grupo que se llamaba La Sin Sombrero, que eran puras mujeres. Entonces ella perteneció a La Sin Sombrero y el poema se llama Se desprendió mi sangre. Ay, aquí este va juntito. No sé por qué esto va junto, este espacio de acá ahorita lo corrijo. Bueno, lo voy a leer. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Se repartió mi alma para formar tu alma. Y fueron 9 lunas y fue toda una angustia de días sin reposo y noches desveladas. Y fue en la hora de verte
que te perdí sin verte. ¿De qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra? Mi corazón que es cuna, que en silencio, que en secreto te guarda, porque sabe que fuiste y te llevó en la vida, te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. Ahora, ese es el poema. Vámonos nuevamente con nuestra presentación. Y aquí voy a ir un poquitito más rápido. Como les decía, aquí lo más importante o lo primero en donde tenemos pues nuestra situación es encontrar la estructura poética. Versos, estrofas, sílabas, sinalefas, hiatos. Ok, aquí está el poema. ¿Cuántos versos tiene este poema? Los versos en un poema son 9. las líneas. Exacto, son las líneas que encontramos. Una característica de un poema es que lo vemos cortito. Comparado con los otros textos que ocupan toda la hoja, en el poema solamente hasta donde acaba la línea y baja, cada línea es un verso. Entonces, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exactamente. Tiene 9 versos. Ahora, para el tema de las estrofas, sí lo tenemos que ver. Les digo, aquí cometí un error, pero este va junto con este. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? 2. 2. Exacto, 2. Y es muy fácil visualmente. Aquí porque fue un error mío, pero normalmente se agrupan los versos y se deja un espacio. Entonces podemos ver que acá hay 2 estrofas. Muy bien, aquí ya lo tenemos completado, que son 2 estrofas. Ay, miren, volví a repetir el de estrofas. Ahora, ¿quién es el hablante lírico? Ahora, en un poema, el hablante lírico puede que tenga nombre, puede que no lo tenga, pero podemos un poquito inferir. ¿Quién es el hablante lírico? Hombre, mujer, niño, niña. Pues es que puede ser los hombre, mujer, ¿no? ¿Sí? Yo diría que Yo mujer. siento que mujer. ¿Por qué? Eso que dicen que yo siento, yo pienso, ya identificaron, eso lo vamos a ver la próxima semana, no nos toca hoy, pero como es poesía, forzosamente tenemos que empezar Metáfora. con eso. Es una inferencia. ¿Por qué creen que es mujer? Ahí hay algo que vieron que les hace pensar que es mujer. Pues yo lo entendí, bueno, infiero que es una forma poética de hablar de embarazo. ¿Por qué? Bueno, No al dice decir que embarazo en ningún lugar. no, al decir ¿Pero? que se desprende su sangre, o sea, para formar tu cuerpo, o sea, una parte de, y lo de las 9 lunas, y bueno, las noches sin o sea, sin reposo, desveladas, y luego la hora de verte, o sea, bueno, Ahí ya, algunas cuestiones poéticas, ¿no? ok. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Ahí es bastante denotativo, bastante descriptivo, ¿no? Y que es algo que ocurre. El cuerpo de una mujer es la que se transforma y obviamente con la sangre de una mujer es la que forma el feto, ¿no? Entonces, aquí es bastante claro, ¿no? La otra parte que es un poco más de inferencia, donde bien dice fueron 9 lunas. El recorrido total de una luna, ¿cuánto tiempo tarda? 28 días. La rotación, exacto, que lo podemos traducir como un mes. Y si está diciendo que fueron 9 lunas, 9 veces rotó la luna, ¿qué nos da a entender? Que son 9 meses. Y por lo tanto, ¿cuánto tiempo tarda un bebé en poder formarse dentro del cuerpo de la madre? 9 meses. Entonces es un embarazo. Y por ahí decía el maestro Santos que lo de la cuna, lo de la cuna que podría ser el vientre también. Entonces, nuestro hablante lírico es una mujer. Madre. O sea, porque vamos a lo mismo, mujer
Puede ser una niña, puede ser una adolescente, puede ser una anciana, pero acá estamos hablando de una madre. ¿Por qué? Porque sí nos está dando las pistas. Todo esto es inferencial. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión, pero pues ni modo, es que aquí lo tenemos que hacer porque lo que nos ayuda mucho en la narrativa y en la poesía es que nos ayuda a desarrollar mucho el pensamiento inferencial. Pero lo teníamos que ver desde ahorita porque pues hay gente, o sea, muchos de ustedes ven cuentos y ven poemas. Ahora, si el hablante lírico es la madre, ¿a quién se está dirigiendo cuando habla? No se dirige a mí, Damiana. ¿A quién le está hablando? A su A hijo. su hijo. Ujú. ¿El hijo tiene género? ¿Es niño o es niña? No sabe, no conoce ni sus ojos, ni su cabello. Ok, ¿cómo le podríamos decir? Porque si le ponemos a su hijo, nosotros estaríamos dando a entender que es niño. Si decimos hija, le ponemos bebé Bebé. Sí. a su futuro bebé, ¿no? Vamos a ponerle así. Su futuro bebé, porque para tratar de ser lo más precisos posibles, ¿no? El oyente lírico es su futuro bebé. Ok, hasta aquí le vamos a dejar en el tema del análisis. Hay más cosas, pero lo vamos a dejar hasta aquí porque tanto el hablante como el oyente lírico para este ejemplo necesitamos utilizar procesos de inferencia y normalmente es que depende mucho de lo que elijamos y solamente vamos a saber qué tan fácil o qué tan difícil es el texto cuando nos enfrentamos a ellos en el análisis. Ahora, la otra cosa que tenemos que ver son las rimas. Y las rimas consonantes son iguales, las vocales y las consonantes, y las rimas asonantes solo riman las vocales. Y aquí ya les puse los ejemplos. Las consonantes están en azul, pero a ver, ¿tenemos? No, no tenemos ninguna. Ah, sí, solamente tenemos rimas asonantes que están en rojo. Alma con desveladas. El verso 2 con el verso 4. Dice, formar tu alma, noches desveladas. Como solo riman las vocales, es una rima asonante. Y alma con desvelada rima también con guarda. ¿Se dieron cuenta? Ahora, ¿se acuerdan que les hablaba de las rimas internas? Por acá estaban. Las rimas internas se dan en algunos poemas, no es obligación en todos. Se da sobre todo en los poemas largos, los poemas de más de 8 sílabas. Este es un ejemplo, creo que es de 14 sílabas. Por ejemplo, en este caso, luna, donde dice en el verso 3 que dice, fueron 9 lunas, luna rima con angustia. Luna y angustia es una rima interna, porque en el mismo verso hay 2 palabras que riman. Por ejemplo, día sin reposo rima con ¿de qué color tus ojos? Entonces, ojos con reposo también tiene rima. Y ahora, mi corazón que es cuna, cuna rima con lunas. Esas son ejemplos de rimas internas. Miren, otra rima es esta de sombra con horas, pero esa es otra rima asonante. Y bueno, este es uno de los ejemplos de cómo encontrar rimas consonantes y rimas asonantes. Y uno último es distinguir entre sinalefas y hiatos, que también puede tener. La sinalefa es que 2 palabras que son separadas, la última letra de una palabra es una vocal y es la misma vocal con la que inicia la otra palabra. Entonces yo aquí les tengo encerrados algunos ejemplos de sinalefas. Por ejemplo, mial, lo que ocurre es que unimos estas 2 palabras debido a sus vocales y le creamos como como si fueran una sola sílaba. Entonces no decimos se repartió mi alma, decimos se repartió mi alma. Entonces le restamos. Y luego igual donde dice tu alma, tenemos una. Todau, nangu, y ahí ya son 2 que estamos uniendo. Y después la O de la hora se une. Luego, ¿qué es? Decimos ¿qué es? Mi corazón, ¿qué es? Cuna, ¿quién secreto te guarda? No decimos ¿qué es cuna? Decimos ¿qué es cuna? Y en el de abajo, te llevó en, no decimos te llevó en,
Le juntamos en una sinalefa y decimos yebuen, la vida. Y el yato, no tenemos aquí ejemplo de yato, y es que en una misma palabra haya dos vocales que no puedan ir juntas y las separamos. Pero en este caso en particular no hay yato, solo hay sinalefas. Y en el caso del poema lo dejaríamos hasta aquí. Entonces, en poesía sería buscar, aquí está, ¿cuántos versos, cuántas estrofas, quién es el hablante y el oyente lírico? Y ver otros temas estructurales, si tiene sinalefas, yatos, si tiene rimas consonantes, asonantes o rimas internas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Maestra, en días no hay yato. A ver, déjeme ver. ¿En cuál está? ¿En cuál El ¿En cuarto qué verso? El cuarto verso. De días. No, sí, perdón. De días sin reposo y noches desveladas. Sí, tiene razón, porque son de 14. Muchas gracias. Qué bueno que lo encontró. Ya ven, por eso hay que trabajar en equipo. Gracias, gracias. A ver, lo vamos a poner. Gracias, sí hay un yato. Sí encontramos. De días. Y esto se hace, el yato se hace para poder, en el caso de la poesía en particular, para poder lograr la estructura del verso, que en este caso sí se respeta que sea de 14 sílabas. Sí. ¿Cómo le vamos a poner acá? Que se distinga. Ahí no lo puedo ver de este lado. Lo que decía el maestro de la palabra. A ver, el contorno, déjenme ver de qué color lo pongo, que se pueda distinguir. A ver. Puede ser subrayado. Es que esta es una imagen. No la tengo, Okay. no la tengo con, a ver, tal vez con este colorcito sí lo voy a poder poner. A ver. ¡Ay, no! Me salió al revés. Relleno sin relleno. Ahí está, lo puse como en azulito. Sí tenemos un yato, el único yato, como dijo la maestra, es días. Entonces, los separamos para que se haga en una sola palabra, se hacen 2 sílabas de días, y no se dice de días sin reposo, no es de días, y se vuelven 2 sílabas. Gracias, maestra. Ay, qué bien, sí tenemos un yato. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Nada? No, creo que no. Bueno, pues el día de hoy, como les decía, nos llevamos mucho tiempo. Porque, Damiana, pues, perdón. Sí. Hablabas de los exámenes de admisión. ¿Ahí hay preguntas de hiatos internos en los exámenes de admisión? No. ¿No? No, Ok. no. En los exámenes de admisión, en las lecturas, en las lecturas se reduce más. Lo que pasa, bueno, esa es una opinión muy personal, pero los tratan muy parecido a un texto expositivo. Le buscan más como la idea principal, pero lo que sí nos dicen, que eso ya son procesos de inferencia, que eso ya no lo vamos a ver hoy, es, por ejemplo, en la línea 1, esto es inferencia, nada más lo voy a decir hoy, no vamos a ahondar en ello, pero, por ejemplo, en el verso 3, y fueron 9 lunas y fue toda una angustia, ¿qué es lo que nos quiere decir el autor? Esa es una pregunta de inferencia, porque no nos lo dice, pero hay alguna pista que nos hace deducir qué es lo que quiere dar a entender, que eran los meses de la gestación, ¿no? Eso sí nos lo puede preguntar. Se va mucho más para la inferencia. En la parte de esto que estamos viendo de la estructura, no, pero por eso decía al inicio de la sesión que en teoría el examen de admisión se queda en la comprensión del texto, pero lo que nos piden en el examen de admisión en teoría es de menos complejidad que lo que nosotros vemos en clase. Porque en teoría lo que vemos en clase es mucho más, o es más complejo, o es más avanzado. Y entonces lo que hacen en el examen es estandarizar. Vamos a llegar hasta este nivel.
Todos deben de saber lo mínimo indispensable que es esto. Pero si nosotros vemos poesía, sí, parte del análisis poético es ver todo esto que no se ve en otro tema. Aquí sí, la clase de literatura es fundamental, porque en ninguna otra asignatura vamos a ver la estructura de un poema, que es un verso, que es una rima interna, que es una rima consonante, que es una rima sonante, los hiatos, las sinalefas, en fin. Por eso comentaba que los exámenes de admisión se quedan hasta aquí en comprensión, pero se quedan en un nivel menor de lo que veríamos en clase. No sé si con eso respondí. Miren, les propongo algo. Nos quedan 10 minutos. Hoy no nos dio tiempo. Hoy no nos dio tiempo de hacer el trabajo, pero creo que es complicado. Entonces les propongo lo siguiente. El próximo sábado vamos a dedicarle la primera media hora. Voy a hablar de es que no sé cómo hacerlo. Bueno, yo les sugiero que avancen de manera individual en esta parte. Y la próxima semana, al inicio de la sesión, vemos avances. Yo voy a estar checando sus avances en el Classroom. Si tienen dudas o en el WhatsApp, traten de hacerlo con sus propias lecturas, por favor. Y si tienen dudas, si no quieren ponerlo en el grupo, si quieren que sea personal, mándenme un mensaje privado. Yo les sugeriría en el grupo de WhatsApp porque probablemente la duda que una persona tenga la pueda tener otra. Y lo mejor es ayudarnos entre todos. Como ahorita que yo les decía, no hay hiato. Y uno de ustedes me dijo, sí, sí hay. Ese tipo de cosas, cuando lo hacemos en equipo, nos ayudan más. Aquí no estamos en un examen, estamos para apoyarnos. Entonces, vamos a tratar de hacerlo solos. Pero el próximo sábado, la primera parte también, vamos a trabajar en nuestros equipos para ver, miren, llegué hasta aquí, hice eso, ¿cómo lo ven? No sé qué. No sé si media hora o una hora. Yo creo que media hora. Para que la otra media hora yo dé el siguiente tema, que es el de inferencia, que también es difícil, y la siguiente hora siguen trabajando en equipos, pero ahora sí vamos a ver el tema de inferencias. ¿Cómo ven? Sí, yo también estoy de acuerdo porque sí, por ejemplo, ahorita todo esto que está mencionando, la verdad es que si lo hubiéramos hecho así solitos, yo creo, que se me hace como medio, no aburrido, sino que dices, no, pues no, pero ahorita sí como que ya todos sugerían y das otra, o sea, el escuchar a mis compañeros de hoy como, mira, lo está viendo de otra manera, mira, también dice hay otra forma, o sea, no, nada más lo mío, o sea, está como agradable así. Ajá, y yo, por ejemplo, yo lo que noto en mí es que, pues textual, y lo copio. Pero cuando lo llevas a ese otro nivel, no, a ver, está diciendo esto y lo lees una y otra vez y yo, a ver, ¿qué no estoy viendo? Algo me está pasando. Y ya cuando hablas del, pues sí está ahí, parece algo tan evidente, pero no lo es. Entonces el hecho de ponerlos en otras palabras, así como el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema general? Chirrión. Pues ahí dice, ¿no? Y yo lo que hago con los alumnos, por ejemplo, el tema es, y ponen el título. No, el título no es el tema. Entonces siempre hay una lectura previa que nos permite determinarlo. Y aquí ahorita, por ejemplo, con el incidente, no, el objeto de deseo era, ¿no? Sí, no es como algo tan fácil como de repente piensas, pues es literatura, nada más leen y ya, ¿no? Bueno, sí, los que somos de literatura sufrimos mucho de eso, demeritan nuestro trabajo. Literatura y español también. Sí, muy bien, sí, qué bueno que llegamos a este acuerdo porque lo que sí sé que esto es difícil y este taller, la idea de un taller es trabajar, no es una exposición. Hoy tuve que exponer mucho tiempo porque lo amerita el tema, pero la idea es que ustedes trabajen y que no estén solos. Entonces, qué bueno que están de acuerdo. Por favor, nada más un poquito de puntualidad porque el siguiente sábado sí vamos a iniciar, o más bien vamos a continuar ustedes. Entonces llegan y los voy a ir repartiendo en sus equipos. En los equipos estaban como lo compartieron. Una compañera el sábado pasado me ayudó a compartir los equipos. No sé si nos quedamos igual o no. Ahorita les comparto. ¿Dónde estaban la división por equipos? Aquí está. Habían quedado así. El equipo 1 era Ileana con Mati. El equipo 2 era Ricardo con Paola.
el equipo 3 era Marisa y Dulce y el equipo 4 era Esther y Santos. Así es como habíamos quedado la semana pasada, pero la realidad es que el próximo sábado, conforme vayan llegando, los voy poniendo en parejas, porque si nos ponemos a esperar al el integrante y luego si el integrante por algún motivo no llega, pues va a ser complicado, ¿ok? Bueno, Oye, entonces... Damiana, a nosotros nos sí. tocó, éramos 3 personas en el equipo, ¿eh? No sí, éramos por eso les digo. dos. Ah, ok. Sí, no O se sea, preocupen. pero éramos 3, no me acuerdo de la otra chica, ahorita mencionaste nada más yo soy Dulce, Ok, está en el equipo sí. 3, pero éramos 3 chicas, no sé si te acuerdas la otra compañera, A la ver, que se anexó. Maestra, a mí no veo, no veo mi nombre. voy. Pero por eso les decía, no se preocupen por esta forma como nos Ok. habíamos organizado, Ok, perfecto. porque ahora va a ser por puntualidad. Los primeros 2 que lleguen los pongo en un equipo, los otros 2 que lleguen en otro equipo, para que vayamos avanzando. Si no, por eso les digo, si nos quedamos a esperar al integrante y luego no llega. Muy bien, ahora, antes de irnos, ahora sí que solo para finalizar, vamos a terminar el análisis del poema, este que estábamos viendo de Se desprendió mi sangre. ¿Quién creen que sea el protagonista de esta historia del poema? La madre. La madre. Madre. Chispas, es que lo bueno de este poema es que nos da mucho para pensamiento inferencial y estamos avanzando en el tema, pero es que en comprensión debemos avanzar en los primeros 5 puntos. ¿Quién creen que sea el antagonista? No llegamos a eso. Que es el padre. El padre, ¿ok? Sin mencionarlo, el padre. Ok. No, ¿saben qué? Exista o no, el padre. Sí. No, ¿saben qué? No lo vamos a ver. Es que todo esto, fíjense cómo cambia de acuerdo al texto. Para encontrar estos 5 puntos, todos los 5 puntos aquí, el proceso que nosotros tenemos que hacer es inferencial, desde el protagonista, porque no nos decía textualmente que era una madre y tuvimos que hacer un proceso de inferencia. Mejor dejamos esta trama del poema para la próxima sesión y aprovechamos para ver el texto, el proceso de la inferencia. No, mejor no. No, o sea, está muy bien el ejemplo para ver inferencias. Vamos a dejarlo hasta aquí. En poesía, nada más vamos a ver lo que yo les decía. Versos, estrofa, nos quedamos con hablante lírico y oyente lírico. Y hasta aquí. Perdón, alguien iba a participar. Bueno, sí, no, pero como dice, era una inferencia, pero lo voy a dejar pendiente. Es que hay un verso que me llamó la atención, pero y me hizo suponer algo, pero La suposición es una inferencia. Ajá, exactamente. Entonces, como dice usted, lo vamos a dejar mejor para la próxima, porque si no, va a dar lugar a ya a extendernos. Sí. Una duda, maestra. Entonces, esta semana, en sí, la tarea como tal, ¿en qué va a consistir? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que avanzar en nuestra lectura? Les voy a poner como fecha límite el miércoles para que si el miércoles tienen dudas, yo les ayude a resolver, pero no quiere decir que sea rajatabla porque el sábado vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? Cada quien, dependiendo de su texto, va a avanzar en el proceso de comprensión. Si eligieron un texto expositivo, deben encontrar la idea principal y las ideas secundarias con sus ejemplos, dependiendo de cuántas ideas secundarias y cuántos ejemplos tengan. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta allá. No nos vamos a la conclusión, solo nos vamos a quedar hasta el desarrollo. ¿Ok? Solo es idea principal e ideas secundarias. Hasta ahí. Conclusión no. Es nada más introducción y desarrollo. ¿Ok? Eso es para los que tienen texto expositivo. De todos los párrafos que tenga, perdón, mi lectura. Exacto. O sea, generalmente de cada párrafo debe haber ideas secundarias, ¿no? Puede que sí, puede que no. Puede que un párrafo sea la idea secundaria y el siguiente párrafo un ejemplo de la idea secundaria del párrafo anterior. No lo sabemos. Ok. O ahí sí es cuando tenemos que analizar el texto para ver cómo está estructurado. Y la estructura, como lo debemos armar o presentar en un documento Word Sí. o más o menos así como usted Yo lo les tiene. sugiero que sea así como en presentación. Les voy a dar los formatos, los voy a subir para que ustedes editen sobre ellos
Creo que en PowerPoint es mucho más fácil porque ya viene este formato por default y ya nada más lo vamos llenando. O sea, yo lo puse aquí en amarillo como ejemplo, pero ustedes aquí lo van a hacer. ¿Ok? Aquí en vez de que diga idea principal, ponen ustedes la violencia en la juventud, o lo pongo así como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si así lo van llenando, de tal manera que quede en un cuadro toda la información de su lectura. ¿Ok? Ese es para texto expositivo. Para los que hicieron texto de ficción, como un cuento, para los que tienen cuento, pues nada más hay que buscar, esto ya no lo vimos, pero bueno, no, vamos a dejarlo hasta aquí. Nada más búsquenme, por favor, solo esto. Solo busquen los primeros 10 puntos. Les voy a dar este formato también. Busquen los 10 puntos de su cuento de este formato. El formato va a estar acá y lo van llenando igual en un PowerPoint como lo hice. Creo que es bastante fácil poderlo hacer así. Y igual, para los que tienen poesía, igual también en un PowerPoint ponerlo en forma de tabla, porque así es muy fácil poder ir acomodando los versos. Van poniendo el verso, el número de sílabas y busquen si tiene sinalefas, hiatos, rimas, consonantes, asonantes. Y lo último que vamos a ver es cuántos versos, cuántas estrofas, si tiene hablante lírico y si tiene oyente lírico. Y hasta ahí nos quedamos. No vamos a ver solamente esto que les digo en poesía. Nada más esto. Hay Versos, una pregunta. estrofa. ¿Nos vas a pasar esos formatos más para saber? Perfecto, gracias. Sí, lo voy a poner los 3 en la misma tarea y pues dependiendo del que a ustedes les toque es el que van a elegir para hacer su análisis. Sí. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Gracias, maestra. Saldrá en la práctica. Sí, por eso es taller, porque esto es muy bonito, pero explicado suena maravilloso, pero lo importante es empezar a hacerlo. Entonces, mucho ánimo, avancen hasta donde pueden. Yo voy a hacer corte el miércoles solo para ayudarles a revisar por si hayan tenido una duda y demás, pero vamos a seguir trabajando hasta el próximo sábado, porque el próximo se debe complementar con la inferencia. Entonces, también les voy a compartir en el Classroom la evaluación tanto de la sesión anterior como la de esta sesión. Ahí van a venir las preguntas de cómo estuvo la sesión prácticamente. Entonces, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy. Creo que es la primera vez que terminamos puntuales. Que estén muy bien, que descansen, tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo por WhatsApp, en Classroom y ya platicando. Nos vamos a ver el próximo sábado. Que estén muy bien. Gracias, saludos a todos. Gracias, buenas tardes. Buen día. Tengan bonita Adiós. tarde. Buen día. Bonita tarde a todos. Bye, bye. Igual. Excelente Bye. tema hoy, maestra, me encantó. Qué bueno que le gustó, maestra. Me alegra mucho. Que estén muy bien. Adiós. No olviden sus nombres, por favor. Voy a guardar el chat antes de que se me pierda. Ay. A ver, listo. Ahora sí, ya voy a terminar la grabación.